Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su nueva tutoría y clases de lengua y literatura para el primer bachillerato. Un gusto que estén presentes en esta clase virtual y también va a ser grabada para que ustedes la revisen también en el momento que les crea oportuno. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con los temas luego de haber pasado el primer bimestre. Esperamos con la mejor predisposición de los señores y señoritas estudiantes para que puedan seguir su curso y aprobar el presente año escolar en esta modalidad virtual. Bueno, un abrazo, bienvenidos y continuamos con los temas. El día de hoy vamos a ver lo que es la sociedad del futuro. Como ustedes ven, hoy en día el boom de la tecnología, el auge del Internet y todo aquello pues nos lleva a pasos agigantados hacia a mundos insospechados en la tecnología. Hoy en día ya se habla mucho de la inteligencia artificial, la era de la robótica y todo aquello. Entonces nosotros estamos prácticamente bombardeados de lo que es la globalización digital. Entonces vamos a ver un poco referente a lo que nos expresa el texto y vamos a compartirlo, realmente hacer un- una comparación también con lo escrito y con lo que es en digital. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Y eso sí no pasará de moda porque ustedes saben también que los textos escritos a través de la historia eh, realmente han prevalecido a través del tiempo y del espacio. Esto lo podemos encontrar también en la era digital, porque ya todo está recopilado a través de enlaces digitales. Y vamos a leer un poquito el poema número 20 que lo escribió Pablo Neruda, un gran poeta, realmente pues chileno, que dejó mucha, mucha poesía para, eh, para poder ser nosotros, deleitarnos con ese tipo de inspiración. Bueno, el poema 20 dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiran azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puede escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Como ustedes ven, un poeta romántico, Pablo Neruda, realmente enfatizándonos en ese sentimiento maravilloso, en el amor hacia la mujer, eh, resaltando y rescatando sus atributos más bellos y sus sentimientos más nobles. ¿Quién fue Pablo Neruda? Pablo Neruda eh, fue de nombre de nacimiento Ricardo Eliezer Neptalí Reyes Basualto. Fue un poeta chileno, considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo. También fue un destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país, Chile, y embajador en Francia. La poesía de Neruda oscila entre el amor y la exaltación de la belleza femenina,
Poco antes de su muerte recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. En 1924 publicó su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada, una obra muy reconocida en el mundo, la que acabamos de leer. Como ustedes ven, realmente este poeta chileno dejó, dejó muchas obras, poemas románticos escritos y uno de los más exaltados es el poema número 20 y otros grandes también que los tiene. Eh, Vamos avanzando un poquito ya en los temas ya para entrar en lo que es en la época actual y lo que fue y y lo que es hoy en día también los textos literarios y también lo que podemos conocer, algo que de pronto nosotros también necesitamos saber. Dice, ¿qué entiendes por contradicción? Si alguien dice el cielo es azul, ¿cómo le contradices? Entonces vamos a hacer un poquito de estas, jugar un poquito con las palabras y vamos a ver qué son las contradicciones y ambigüedades. Luego de haber leído aquel famoso poema de Pablo Neruda, dice, los textos que producen las personas pueden dividirse en dos grandes grupos literarios y no literarios. Los primeros son textos que se desarrollan en el ámbito de la ficción y que tienen como finalidad causar en el lector un placer estético. Los segundos, en cambio, se desarrollan en el ámbito de lo real y tienen como finalidad expresar o informar algo. El autor de un texto literario procura que su mensaje llegue de manera más bella al lector, mientras que el autor de un texto no literario espera que su mensaje llegue al lector de una forma clara y efectiva. De este modo encontraremos que algunos elementos de la lengua son ideales para los textos literarios, porque embellecen la expresión, pero resultarían perjudiciales para otros textos que pretenden informar de manera clara. ¿Qué es la contradicción? La contradicción y la ambigüedad pueden ser recursos de la lengua muy útiles para expresar sentimientos complejos, como el amor, pero en el caso de que utilicemos la lengua para informar sobre algo al lector de la manera más clara en un texto científico, por ejemplo, la contradicción y la ambigüedad entorpecerían el proceso de la comunicación. Imagina que en tu libro de lengua y literatura para primero de bachillerato, en este caso el autor decida definir algún concepto de la siguiente manera. El adjetivo es una categoría verbal que califica o determina al sustantivo. Por lo tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna forma al sustantivo. Todo resultaría muy confuso, ¿verdad? Pues a fin de cuentas esa es la contradicción. Una afirmación y una negación que se oponen una a otra y recíprocamente se destruyen. Para estar seguro de esto, fíjate en la etimología de la palabra contradecir. Solo con observar la palabra podríamos definir la contradicción, como decir lo contrario de lo que se ve he dicho previamente. Ahí un poquito analizando la palabra contradecir. ¿Sí? Y vamos a avanzar un poquito más en esta noche sobre qué es la ambigüedad. Cuando decimos que un enunciado es ambiguo, nos referimos a que su significado no es claro, porque puede interpretarse de varias formas. Sin embargo, a diferencia de la contradicción, la ambigüedad no nace solamente en el texto de un autor, que por descuido intencionalmente ha permitido una ambigüedad, sino que encontramos que la ambigüedad es una propiedad del lenguaje mismo. La ambigüedad puede surgir también en casos como el siguiente, en el que la oración no deja ver claramente a qué sustantivo corresponde un adjetivo. Ejemplo, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? Ambigüedad. No queda claro si han puesto un asiento o una institución financiera. Si ustedes se dan cuenta en esa frase, realmente hay no está clara la idea porque dices que un nuevo banco han puesto, no sabes si será algo para que la persona pueda sentarse o de pronto una entidad financiera o económica. Otro ejemplo, Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. La ambigüedad, ¿quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Entonces, ahí también vemos que no se define clara la idea. Bueno, así las ambigüedades propias del lenguaje deben ser resueltas al momento de producir un texto, en el que la transmisión del mensaje debe ser un proceso eficaz, pero aún en una situación en la que todas esas ambigüedades estén resueltas. La confusión puede surgir a partir de un enunciado incompleto. Por ejemplo, imaginemos nuevamente que este libro te indica
Contesta estas preguntas y muestra una lista a continuación. La indicación será ambigua, pues no te quedaría claro si debes contestarlas de manera oral, escrita, en tu cuaderno, bajo las preguntas, etc. Entonces, esto es lo que es la ambigüedad y la contradicción. Ustedes ven, eh, realmente hay muchas cosas que a veces nosotros eh, decimos ciertas palabras y no nos hacemos entender, porque no está claro el mensaje. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de aquello para poder hacernos entender. Sí. Vamos a ver, a continuar lo que son otras características para esta noche seguirlas estudiando. Vamos a ver lo que es la homonimia, la polisemia y la paronimia, que son términos que de pronto desconocidos, pero que en este momento vamos a conocer de qué se trata. Bueno, dice, el lenguaje mismo muchas veces puede contener ambigüedades y como ejemplo de esto conoceremos a las palabras homónimas, polisémicas y parónimas. Fíjate en las dos palabras subrayadas en esta oración. Dice, has acertado todos los números, eres un as. Significan lo mismo. Se parecen en la forma, en el significado. Pertenecen a la misma categoría gramatical. Las palabras homónimas son aquellas que escribimos o pronunciamos igual, pero tienen un origen y un significado distintos y se clasifican en homógrafas, que son las que escribimos y pronunciamos igual. Por ejemplo, el mimo trata a los niños con mimo, o sea, se escribe y se pronuncia igual, las palabras homónimas. Las palabras homófonas son las que escribimos y pronunciamos igual. Por ejemplo, tuvo que cambiar el tubo de escape. Si las homógrafas argentinas las escribimos y pronunciamos igual, el mismo trata a los niños con mimo. Pero las homófonas las escribimos y pronunciamos igual. Tuvo que cambiar el tubo de escape. Se pronuncian igual, pero aquí hay la diferencia, pero su escritura es diferente. En las homógrafas se escribe y se pronuncia igual. En las homógrafas se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. ¿Cómo? Tuvo que cambiar el tubo de escape. La homonimia es la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual pero tienen diferente significado. Esas son las palabras de la homonimia. Sí. Entonces, para que ustedes también puedan hacer aquello, ustedes pueden hacer unos ejemplos también como práctica y puedan subirlo en la plataforma. Por ejemplo, dice, escribe una oración con cada una de estas palabras, pareja de palabras. Bello con B, bello con V. Uso con U, uso con H. Ojear con O, ojear con H. Ato con A, ato con H. Sabia con B y sabia con V. ¿Sí? Entonces ahí pueden ustedes realizar una oración con ese tipo de palabras. Vamos a ver, ya para ir terminando, lo que es la polisemia. Dice, solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Con cuál de los significados aclararías la palabra carta en esta oración? El término carta consta de un significado y varios significados. Por ejemplo, carta es un papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Carta puede ser cada una de las cartulinas que componen la baraja. Carta también es una lista de platos que se puede elegir en un restaurante. La palabra carta tiene distintos significados y todos ellos guardan una relación entre sí. En todos los casos se trata de un papel o cartulina en la que hay algo escrito o dibujado, aunque cada uno recoge un tipo de información diferente. Las palabras que, como carta, tienen más de un significado se denominan polisémicas. Por ejemplo, una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el significado, por ejemplo, de estas palabras polisémicas subrayadas en estas oraciones. Por ejemplo, las oraciones con palabras polisémicas serían Miguel es un H en matemáticas. Tengo una espina clavada en el pecho por no haberte llamado. La polisémica es espina. Luis Felipe es la columna vertebral de este proyecto. La columna vertebral es la palabra polisémica. Ustedes también pueden hacer eh, oraciones perdón, la diferencia que significa entre estos pares de palabras, por ejemplo, el frente, la frente, el vocal, la vocal, el capital, la capital, el parte, la parte y el guardia, la guardia.
Entonces son formas eh, gramaticales de palabras que nosotros debemos ir conociendo. Vamos a ver lo que es la paronimia. Por ejemplo, dice, lee la consigna de la pancarta y fíjate en las palabras señaladas. Dice, ¿se parece en el significado o en la forma? ¿Cuál es? Dice, el problema de este muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Ah, pero no es lo mismo. Vamos a ver, dice la paronimia, la relación que se da entre palabras que se parecen en la forma, pero cuyo significado es totalmente distinto. Los términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de escribirse o pronunciarse, pero no guardan ninguna relación en el significado. Por ejemplo, aptitud y actitud se escriben y suenan casi igual, sin embargo, sus significados no tienen nada en común. Por ejemplo, en cada de estas oraciones se ha cometido un error al utilizar parónimos. Por ejemplo, me gustan las comidas con pocas especies, me duelen mucho las verticales. ¿Sí? La abertura de los grandes almacenes fue ayer. El médico me ha prescrito un jarabe que me curará en 2 días. Entonces ahí vemos que hay errores en la escritura. Y también pueden realizar o escribir una oración con estas palabras parónimas. Por ejemplo, adición, adicción, sesión con S, sesión con C, absorber, absolver y provisión con previsión. Bueno, eso es lo que hemos podido compartir en esta noche sobre tipos de palabras que hemos estado viendo. Lo importante es que conozcan que son las homófonas, ¿sí? Estas pueden ser palabras homógrafas o homófonas, ¿sí? A través de la homonimia, ¿sí? Eh, la, las palabras que se manejan con polisemia y paronimia. Les hemos explicado un poquito esta noche para que ustedes comprendan este tipo de formas gramaticales que debemos ir conociendo. Entonces, mis estimados estudiantes, pues llevándoles esta clase para que ustedes también la revisen y puedan también realizar la actividad en la plataforma. De mi parte, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente tutoría. Una bendecida noche para todos. Muchas gracias por su atención.